Hola a todos, es un placer tenerlos en este Mayo Live. Como ya sabemos, este programa sale cada semana y es totalmente gratuito para toda nuestra comunidad en redes sociales. Muy bien, hoy hablaremos sobre indicadores de gestión para el transporte de carga, teniendo como invitada especial al ingeniero Jorge Rosario. Ingeniero, el espacio es todo suyo. Muy buenas noches, muchas gracias, Karen. Gracias a todos por su presencia. Tenemos hasta las 8 de la noche, es decir, tenemos 56 minutos exactamente, o un poquito menos tal vez, para poder explicarles de manera bien práctica un tema bastante amplio, bastante útil en la gestión de empresas de transporte de carga. Esto puede ser extensivo a empresas de transportes de pasajeros, o sea, de personas. Habría que hacer, por supuesto, algunas modificaciones. Como el tiempo es limitado, vamos directo con la esencia del tema. Vamos a ver ejemplos de indicadores. ¿Son los únicos que pueden haber en una empresa de transporte de carga? La respuesta es no, pueden haber muchos más indicadores. Entiéndase nuevamente que por el tema del tiempo, solo vamos a ver unos cuantos. Otro detalle, estos indicadores tal cual, con estos mismos nombres, con estos mismos números que voy a explicar dentro de poco, ¿tienen que aplicarse a su empresa? No. Puede cambiar el nombre, tal como lo estoy colocando, puede cambiar el orden, puede cambiar, por supuesto, los criterios de aceptación, los valores, las categorías y, por supuesto, pueden cambiar la forma de presentación. Así que todo eso es bastante manejable, no pierdan cuidado con eso. Hay mucha flexibilidad. Y un último detalle, antes de ponerme a explicar cada uno de los indicadores. Si bien es cierto en estos tiempos actuales, donde temas como la presentación de los datos, la presentación de los indicadores se ha vuelto muy importante. Entiéndase que se puede hacer mediante el uso de dashboard o tableros de control, o más allá del Excel, se puede hacer con Power BI, que tiene herramientas potentes para el tema de gestión de indicadores. Claro que sí. El detalle está que en ocasiones nos centramos, nos enfocamos en la forma y no en el contenido. Quizás para alguien que no tiene mucho conocimiento, mucha experiencia con el Excel, esto le puede parecer muy complejo, espectacular, no lo sé. Para alguien a un nivel avanzado o alguien que maneja otro tipo de programas, Tableau, Power BI, pues esto le puede parecer súper básico a lo mejor. No voy tanto por la forma, aunque seamos conscientes que eso ayuda mucho, la forma, cómo se presenta. Quiero centrarme más que nada en la lógica y en la necesidad atrás de cada indicador. ¿Por qué? Porque nos daremos cuenta, miren, ¿no? Un poquito mencionando, que esta es la meta. Podemos excederla o podemos no alcanzarla. Y eso pues se puede ver fácilmente a partir de qué tanto estamos por encima o por debajo de la meta. Ok, eso lo hallas con el indicador, con el gráfico. La parte más difícil, ¿qué vas a hacer para solucionarlo? Y muchas veces los que son solamente analistas pecan en eso. Se esfuerzan en presentar, en pulirse, en la forma, en los cálculos, lo cual tiene bastante mérito, pero luego de eso, ¿qué más sigue? Y ahí es donde caen muchas personas, muchos analistas. No hay, por desconocimiento de la operación o por simplemente porque no les da la gana, no se sabe qué hacer después. Y eso es lo más importante, saber qué hacer con los resultados que te arroja tu indicador. Entonces, como introducción ya estuvo suficiente, vamos directo al contenido. Vamos a ver unos 6 indicadores y vamos a explicarlos. Nuevamente, los nombres varían, ojo, puede parecerles a ustedes muy extenso, muy corto, muy largo. El primer indicador, cumplimiento con la atención de los servicios mediante un proceso eficiente, ¿no? O simplemente cumplimiento de servicios. Si por ahora esto les parece demasiado intenso en nombre, cumplimiento de servicios, ¿no? No hay ningún problema con el tema del nombre. Tener en cuenta que sea como sea que lo llamen, tiene que tener un responsable. Ahora, entiéndase que en una empresa de transporte
no hay propiamente, o no es la costumbre que en una empresa de transporte haya una gerencia de transporte, ¿no? Automáticamente es una gerencia de operaciones. Y si fuese una empresa que no es propiamente transporte, entonces ahí sí hay un gerente de transporte. Ojo, no es el pequeño detalle. Pero no basta con definir el responsable de más alto nivel, que vendría a ser propiamente el gerente del área, sino también habría que definir, ojo, tal como dije, esto pueden extenderlo, achicarlo, qué sé yo. Habría que definir también un responsable del registro de la información. ¿Por qué? Porque todo esto, entiéndase que se llena con información. Un responsable del registro y, ¿por qué no? Un responsable del análisis. Claro. En ocasiones, por que la empresa no es tan grande o por falta de presupuesto, quien registra es la misma persona quien hace el análisis, ¿no? Es un poquito pesado, pero ayuda bastante porque conoces ambos lados de la cuestión, la parte operativa y la parte más analítica, ¿no? Acá podría ser tranquilamente el supervisor de flota, o como lo llamen en tu empresa, supervisor de flota, o como lo llamen en tu empresa, y acá propiamente, ¿no? El analista de operaciones, ¿no? Así de sencillo. Repito, las denominaciones que tengan en tu empresa, a lo mejor hay un asistente, o lo hace el practicante, tal vez. Acá a lo mejor lo hace el coordinador, o lo hace el jefe, o lo hace el monitor, o lo hace el personal hasta de prevención, no lo sé, ¿no? Son ideas que les estoy mencionando. Ahora, el tipo de indicador propiamente, ¿no? El tipo de indicador, vamos acá a especificar un poquito. El tipo de indicador, si no es un indicador tipo de eficiencia, de eficacia, de cumplimiento, esto tranquilamente podría omitirse y no quitar, no nos perdemos gran cosa en realidad. No nos perdemos gran cosa, pero siempre ayuda, ¿no? Saber si vamos a medir eficiencia, si vamos a medir cumplimiento, si vamos a medir tiempo, etc. Entonces regresamos a la normalidad. Fórmula del indicador. Les digo un secreto a voces, que quede solamente entre nosotros y las miles de personas que deben estar viéndonos o verán esta grabación. Los indicadores de gestión, la gran mayoría, son fórmulas aritméticas sencillas. Sí, como que nadie sabe esto, es un gran secreto. Los indicadores de gestión, en su gran mayoría, no digo todos, en su gran mayoría están basados en aritmética elemental. Entiéndase, suma, resta, multiplicación, división y en algunos casos simplemente conteo. ¿Quién no sabe contar? ¿Quién no sabe sumar, restar, dividir, multiplicar? Entonces, nuevamente, ¿no? Una pequeña pausa, un pequeño comentario. Si la dificultad del indicador, de la gestión de indicadores, no es propiamente el Excel o la presentación, porque, ojo, lo podrían hacer más sencillito y no perdería potencia. Repito, ¿no? Lo pueden hacer un formato más sencillo que este incluso y no perdería potencia. Lo podrían hacer con otro programa, hasta lo podrían hacer a mano, ¿no? Yo sé que es un poquito ya primitivo, pero hasta lo podrían hacer a mano, con lápiz y papel, lapicero y papel. Y esa no sería la parte más difícil. Trabajoso sí, pero no más difícil. El cálculo tampoco debería ser un reto. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver dentro de un minuto, suma, resta, multiplicación, división y a veces un conteo. ¿Quién no sabe hacer eso? ¿Dónde está lo difícil? Lo difícil está en darle solución, porque generalmente, pues, esto nos va a identificar problemas o situaciones indeseadas. Darle una solución, reconocer las causas o reconocer los causales del por qué no llegamos a la meta o por qué la excedemos incluso. Exceder la meta no siempre es bueno, como vamos a ver dentro de poco. Exceder las metas no siempre es bueno. Ok, entonces la fórmula indicador para este primer indicador es el tiempo de retraso de salida de las unidades del taller. ¿A qué me refiero? A ver, vamos un poquito acá. Recuerden que este es el indicador 1. Acá es indicador 1. Entiéndase que el tiempo de retraso de salida de las unidades del taller de mantenimiento. ¿A qué me refiero? A que entra una unidad al taller y te dicen, estamos sábado, ¿no? Te dicen, ok, Jorge, porque soy Jorge,
A las 19 horas con 20 minutos del día sábado 5 de junio del 2021, la unidad que dejaste hace no sé cuántos días va a estar lista. A esa hora, por favor, tienes que llegar tu conductor de tal manera que se lo lleve, para que, bueno, hagas lo que tengas que hacer. Ah, ya, ok, excelente, ¿no? Resulta pues que yo lo mando a la hora que me indica y ¿qué te dicen o qué le dicen a mi conductor? No, la unidad no está, no va a demorar. Bueno, esas cosas pasan, ¿no? Esas cosas pasan, hay que saber entender también el trabajo de las otras personas. Pero yo pienso, no sé ustedes, yo pienso que podemos mantener una tolerancia. Porque si nos dicen, pues a tal hora, a tal fecha, a tal lugar, vas a recoger tu máquina para que tengas que trabajarla, entiéndase, no vas a quedarte esperando horas, días, no, días, no, no vas a quedar esperándote horas, ¿o sí? Acá he puesto, a ver, volviendo acá, he puesto, esa es la idea del indicador. Vamos a diferenciar lo que es la meta, o lo que yo al menos llamo meta, con los criterios de aceptación, porque no siempre van de la mano. A ver, un poquito me salto y me voy acá. Criterio de aceptación. Entonces, estamos hablando que va a haber un tiempo de retraso de salida y por supuesto va a haber una suerte de tolerancia, o al menos va a haber una serie de criterios para saber si estamos bien o estamos mal. Yo coloco como una tolerancia o como una meta en lo que yo idóneamente podría esperar. Yo idóneamente 5 minutos. Para estos fines estoy colocando 5 minutos. No digo que ese sea el tiempo adecuado. A lo mejor tú puedes dar como tolerancia media hora, 15 minutos, una hora, ¿no? Ya depende de tu empresa. Por tema de ejemplo, pongo 5 minutos. Ok, entonces lo ideal es que en 5 minutos, a lo sumo, 5 minutos tú puedes esperar para que te den la unidad, en este ejemplo. De tal manera que si se demoran menos de 5 minutos, está bien la gestión que están haciendo para entregarme la máquina a la salida del taller. Cuando digo máquina es sinónimo de camión. Si está entre 5 minutos a 10 minutos, bueno, pues es regular, ¿no? No es lo idóneo, pero bueno, es regular. Pero sí, más bien acá, un detallito, perdón. Si fuese mayor a 10 minutos, entonces la cosa está mal. Ojo, a eso se refiere el criterio de aceptación. Menor o igual a 5, idóneo, adecuado, bonito. Si entre 5 y 10, ok, tolerable, no es la idea, pero bueno, ¿no? En fin, cosas que pasan. Pero si se me demora más de 10 minutos, algo está pasando. Nuevamente, números referenciales. Ustedes acá pondrán media hora, una hora, 2 horas, no sé, ¿no? Acá ustedes ya lo manejan. Entonces, como estamos viendo, la meta no siempre está ligada pues al tema de los criterios de aceptación. ¿A qué me refiero? A ver, lo ideal sería que no esperemos nada, ¿no? Eso sería lo ideal, que llegamos y automáticamente lo entregan. Pero seamos realistas. Yo pongo estos criterios de aceptación y digamos que el histórico, porque todo lugar al que llegamos hay una historia antes de nosotros, el histórico se maneja en, no lo sé, acá lo coloco, ¿no? A ver, ¿qué puedo poner? 18 minutos. 18 minutos. Ok. Entonces, si históricamente estoy en 18 minutos y yo ya quiero pues empezar a implementar estos criterios, va a ser un poquito complicado que de 18 me vaya a menos de 5. Entonces yo voy a colocar una meta. Esa meta pues podría ser tranquilamente 8 minutos. Ahora me dirán, pero 8, ya 8 supuestamente está en el regular. ¿Usted está aspirando a quedarse en regular y nunca llegar a bueno? No. Progresivamente, luego que de 8 luchemos y ya se reduzca a 9, 9.5, entonces vuelvo a subir el nivel, que sería bajar, bajar la meta, y nos vamos a 7. Luego, ¿no? Sigo luchando, estamos ahí esforzándonos, empujando el coche, y llegamos a 8. Entonces nuevamente subo el nivel, 6. Luchamos y todo, el promedio se vuelve 6, y acá ya podemos llegar a 5, ¿no? Más o menos esa es la lógica que tiene que haber.
entre el criterio, tu histórico y la meta que tienes que alcanzar. Ahora, entrando propiamente al indicador, vamos a ver. Para estos meses solamente he puesto, ojo, esto es referencial, ojo, entiéndase, la cuarta semana hasta el mes de junio, y de julio sí tengo data de las 4 semanas del mes. Ustedes pueden medirlo diario, quincenal, mensual, ¿no? Como ustedes gusten. De tal manera que el responsable del registro ha llenado el promedio de demora de todas las semanas según pueden ver ustedes. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a medir contra la tolerancia o la meta, pues que yo estoy definiendo como 5 minutos. De tal forma, pues que el indicador no va a ser otra cosa que una fórmula sencillísima, o sea, una división en porcentaje. Generalmente los indicadores son porcentajes. No ayuda mucho que sean porcentajes. Es más intuitivo cuando son porcentajes. Ya, ¿y cómo debo leer esto? Entonces voy a mi gráfico espectacular. Entiéndase que la tolerancia es el 100%, o sea, los 5 minutos es el 100%. Si yo estoy pasando los 5 minutos, voy a estar por arriba de la línea roja, lo cual está mal. Yo debería estar en todo momento debajo de la línea roja, o a lo sumo muy cerquita, pero la idea es que no pase la línea roja. Gráficamente podemos ver que han habido semanas en las que sí, la gestión ha sido buena. Han habido semanas en las que pues, nos han hecho esperar demasiado. Ahora, para ya avanzar al siguiente indicador, para que no nos gane la hora. Siempre, o yo sugiero al menos, llegar a una conclusión. ¿Por qué? Porque cuando tú le presentas a un gerente y generalmente el gerente pues no tiene tiempo, ¿no? O tú le muestras pues esto y le dices, ¿no? Que aquí hemos subido, aquí hemos bajado, ya, dime una conclusión. O sea, te pueden decir algo así, ¿no? Ya, ok, tu gráfico está bien. ¿Qué concluyo? No, concluyo que aquí estoy bien, aquí estoy mal, aquí estoy bien, ya, pero pues me está nombrando usted situaciones particulares. Yo quiero pues tener una lectura general. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Estoy regular? Entonces, volviendo acá, les hablé de un promedio histórico, ¿no? Este es el promedio histórico. ¿Qué hacemos? Ah, bueno, acá lo he jalado. Tomo un promedio de toda mi data real. Tomo un promedio de toda mi data real. ¿Ah? Entonces, toda mi data real se promedia y sale, bueno, 8.49. Yo solamente tomo los minutos. O si quieren redondearlo a 9, no sé. Y en mi histórico está en 8. Regular. Regular. Entonces, ¿qué puedo decir del tiempo de entrega, del tiempo de retraso de salida de las unidades? Que estoy regular. Ojo, esto es clave a tu gerente, o bueno, si tú eres gerente, exige, ¿no? Que no te queden en el cuadro, porque el cuadro, pues, es muy difuso. No podemos concluir claramente si estamos bien o estamos mal. Necesitamos valores puntuales para saber si estamos bien, mal o regular. Ok, me he detenido bastante en este indicador porque los siguientes tienen la misma estructura, así que ya no voy a repetir uno y otra cosa. Vamos directo al indicador. Indicador 2. Cumplimiento de salidas diarias de UT. UT, bueno, yo le llamo a las unidades de transporte, camiones, máquinas, como quieran decirle, vehículos. Cumplimiento de salidas diarias de las unidades de transporte. Nos vamos directo acá. Planificado, sobre ejecutado. A ver, ¿qué nos dice esto? Este es el indicador 2. Nuevamente, tengo un registro histórico, un promedio, que lo debe haber medido el responsable del registro, sea quien sea. Ah, ojo, otro detalle, estimadas. Algo que sí es difícil de los indicadores es no fallar en el registro. Si tú tienes o tu empresa está automatizada al punto que eso lo hace un sistema de manera automática, o a lo mejor pues tienes ese famoso, o tu empresa está enmarcada en lo que es el Internet de las cosas, con sensores automáticos,
cosas que se miden por sí solas y se almacenan en la memoria de algún sistema, ¿no? O de una computadora, muy bien. Pero si, como pasa mucho en transporte, todo se hace manual a la antigua, la idea es que no falles en el registro. Porque ¿de qué me sirve que tú me presentes esto así, bonito? Y por X motivos, porque estabas ocupado, estabas pensando en otra cosa, esto no hay, ¿no? Esto no hay. Muy aparte que va a afectar el promedio, pues se ve una discontinuidad y no nos permitiría sacar una conclusión fidedigna. Así que ese es uno de los grandes retos, más allá de la interpretación, más allá de saber qué hacer, no fallar en el registro cuando nuestra empresa todavía está, se enmarca dentro de procesos manuales. Ok. A ver, este indicador, ¿qué nos dice? Nos dice que nosotros tenemos una serie de salidas planificadas o programadas. Ya sé que no es igual, pero mantengamos como sinónimo. Planificado, programado. Entonces, vamos a enfrentarlo contra las salidas ejecutadas, o sea, las salidas que salieron, no, las unidades que efectivamente salieron a dar servicio. ¿A qué me refiero? A que si yo he programado 159 salidas, viajes, servicios, fletes, como quieran llamarle, solamente se ejecutaron 130. Y la diferencia, bueno, X motivos. No se cancelaron, no salieron, yo no cumplí, el cliente tuvo que buscar otra manera, pues eso ya sería bonito para hablarlo en otra ocasión, ¿no? En un curso tal vez. La cosa es que no hace match. Y el indicador, nuevamente sencillísimo, consiste en una división. Nosotros estamos a un 82% de cumplimiento de las salidas en esta fecha. Se entiende claramente cuando es menor a 100%, ¿no? Que no cubro las expectativas. Pero ¿por qué en algunos casos es mayor a 100%? ¿Por qué en algunos casos es mayor a 100%? Alguien puede pensar, pero si yo planifico en función al cliente y el cliente solamente requiere 105 viajes, ¿por qué tengo 134? ¿Que acaso al cliente, pues yo le estoy vendiendo a la fuerza? No, pues eso no ocurre. Entonces, ¿cuál sería el motivo coherente del por qué hay más salidas ejecutadas que salidas planificadas? Y es un poquito largo, lo voy a colocar por acá. Un servicio es igual a un camión, ¿no? O sea, que un servicio lo haga un camión. El cliente te pide un servicio y tú le mandas un camión para para llevarle su producto. Pero ¿qué pasa si ese camión en el trayecto tiene un desperfecto mecánico o bueno, como a veces pasa lamentablemente, tiene un siniestro? Claro, más allá pues del tema que hay que velar que todos estén bien, hay que ver pues cuál es la magnitud del siniestro y toda la cosa. ¿Qué cosa se hace? ¿Qué cosa se hace? Se manda un camión para que se haga trasbordo, de ser el caso, ¿no? Porque a veces los siniestros se ponen tan feos que ya no puede sacar la mercadería a hacer trasbordo, ¿no? Sobre todo cuando ya implican muertos, heridos, ¿no? La cosa se pone muy complicada, lamentablemente. Entonces tú mandas un camión para que se haga trasbordo, pongamos que sí se puede, que no es un accidente, que es un tema que el camión se quedó varado. Entonces tú mandas otro, pues, para que haga trasbordo y se siga haciendo el servicio. Un camión para que se haga el velevo. Y este camión que ha ido al Bescate para el Belevo va a ir al cliente, a llevarle el producto. Tarde seguramente, pero pues va a llegar, ¿se entiende? Entonces, estamos viendo que, ¿dónde que hay espacio? Estamos viendo que un servicio podría ser atendido, o al menos podría ser atendido, pues atendido no porque este nunca llegó. Un servicio podría involucrar dos camiones. Uno que no llegó y el otro que lo rescató. Esa es la lógica que daría sustento a situaciones así. Más salidas ejecutadas de las planificadas.
para tenerla en cuenta, ¿no? Eso ya es fruto de la experiencia. Entonces, lo que sigue es bastante parecido, ¿no? Acá sacamos el porcentaje, a veces vamos a estar bien, a veces vamos a estar mal. Por eso les dije, miren, ¿qué les dije hace un rato? Nuevamente, rojito es el 100%. Uno puede pensar, más de 100% excelente, pasé la meta. No, acá no te conviene o no necesariamente es sinónimo de éxito que tú hayas pasado la meta. Esto que es semana 4 de mayo, ya 140 contra 115. No necesariamente te debo dar un premio por haber ejecutado más viajes que los programados. Puede haberte pasado bastantes desperfectos mecánicos y has tenido que mandar y mandar y mandar y mandar camiones. No te voy a dar un premio, ni te voy a ascender. Más bien voy a investigar por qué ha pasado esto. Y claro, obviamente si está menos, pues estás mal, ¿no? La idea es que estés muy cercano al 100%. Esa es la idea, que estés muy cercano al 100%. Y volviendo acá, vamos a acelerar un poquito el paso. Se darán cuenta que para este indicador, el criterio de aceptación se vuelve bueno y malo. Mientras que en el anterior teníamos un matiz regular, un caso intermedio, acá se vuelve bueno o malo. O cumples o no cumples. O cumples o no cumples. Ahora, podríamos meterle un tercer indicador, ¿no? Regular. El detalle está que va a depender de tu cliente. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si tu cliente te dice, bueno, al final si tú has mandado 20 camiones para un servicio, el cliente pues te pagará por uno, ¿no? Te pagará por uno y el costo lo absorbes tú por tu mala gestión o bueno, pues ya es tu responsabilidad. Pero ¿qué sucede cuando más bien no atiendes todo lo que te pide el cliente? Obviamente el cliente pues va a tener que, se va a enfrentar a problemas porque se va a retrasar su operación, su servicio y te va a penalizar. Mientras que en el primer indicador, asumiendo, ¿no?, que tú tienes tu propio taller de mantenimiento, puedes manejar esto internamente. Puedes manejar internamente, ¿no? Si te demora mucho, llamas al gerente, el gerente llama y le increpa al jefe de taller y le dan prioridad a tu unidad, ¿no? Etcétera. Acá no. Acá se puede manejar. Acá no. Acá es todo o nada. Entendiendo que el cliente te penaliza. Entonces acá no nos podemos ir con término medio porque para el cliente es todo o nada. Si tu cliente no es muy exigente y no te penaliza o son penalizaciones suaves, ya pon un caso intermedio, ¿no? Ya depende de ti. Nuevamente, ¿cómo vamos con el histórico? Con el histórico, a ver. Por eso acá, ojo, la meta le puse 100%, ¿no? Por lo que acabo de explicar. Pero bueno, si por OVE, pues eres medio blando, iba a decir, ¿no? Bueno, no se tome mal, ¿no? Si digamos, pues eres más flexible, comprensible, ¿no? Así, todo millennial, le pones pues 85%, ¿no? Y miren, ojo, no es solamente poner un numerito, vas a ver que cambia. Vas a ver que cambia esto. Le pones, no sé, 65%, cambia, ¿no? Cambia. Ya depende de cómo lo quieras manejar. ¿Cómo vamos con el histórico? Según el histórico, de acá lo he jalado, estamos, acá sí tomamos el indicador. Acá sí tomamos el indicador. Acá sí tomamos el indicador. Estamos en 90%, lo cual está mal. Deberíamos estar 100% o tal vez un poquito más del 100, pero acá estamos mal. Siguiente indicador. Causa de incumplimientos del plan de transporte. O si quieren decirle, más fácil, acá está, ¿no? Horas paradas, ¿no? Horas paradas en vía. Y esta fórmula básicamente es un conteo. Les dije, ¿no? Algunas son tan sencillas como contar. ¿Cómo así? Vamos a ver indicador 3. Entiéndase que yo voy a tener paradas. Voy a tener paradas en ruta. Algunas plenamente justificadas, otras no. ¿Cuánto tiempo yo estoy parado en la ruta? Entonces acá hay un registro. Mantenimiento de la unidad, entiéndase mantenimiento en ruta, ¿no? Porque no el mantenimiento mecánico.
mantenimiento en vía, esto podría ser por tema de parche neumático, no lo sé. Para diferenciar con el de arriba. Parche neumático, tráfico en vía, de ser el caso, desperfecto en ruta, o podría ser, ¿no? Se me ocurre. A ver. Carga, descarga, porque obviamente el camión tiene que estar parado cuando cargas o descargas. O puede ser abastecimiento de combustible, ¿no? Hay bastantes motivos por el cual la unidad tendría que estar parada. O podría ser también el checklist. Estaremos de acuerdo que cuando le haces checklist a tu camión o tu unidad tiene que estar parada, ¿no? No le haces checklist en movimiento. No tiene sentido. Ok. De tal manera que contabilizamos, ojo, yo he puesto horas, pues tú puedes manejar a nivel de minutos, en fin, ¿no? Ya eso tú lo manejas. Contabilizamos, esto es bien difícil hacer en ruta. ¿Por qué? Porque le estás dando la responsabilidad del registro, la obligación del registro al conductor. Y a veces pues, puede ser bien complicado, ¿no? El conductor puede que se enfoque en otras cosas y no lo haga, o lo haga mal, o te invente valores. Hay que tener mucho cuidado. A ver, nosotros estamos colocando como meta 25 y acá tenemos el indicador, ¿no? Sería bueno que no tengamos ni una hora parada, pero en realidad eso más que bueno ya sería ideal, casi una fantasía, una ilusión. Regular, aceptable, es que sea entre una hora o máximo 29 horas. Nuevamente miren que la meta no siempre tiene que estar asociado al criterio, ¿eh? Eso va a depender de tu valor histórico y cómo tú quieres ir mejorando pues, con el tiempo. Y nuevamente acá, Borosito, la idea es que si es mayor a 30, pues ya estás muy mal, ¿no? No puedes estar parado tantas horas en un viaje, en un round trip. Algo está pasando, algo grave. Nuevamente, acá es 25 y miren, la importancia de definir metas. Al nivel actual estamos en 25 y según mi registro histórico, estoy bien porque no excedo esa meta. Entonces, pues yo me vuelvo más, a partir de ahí, como quien dice, subo el nivel y me vuelvo más exigente, más malo. Ahora, señores, señoritas involucrados en mi área de transporte, ya no va a ser 25, va a ser 18. Hay que ser sabio en poner las metas. ¿Por qué? Porque si pones metas muy exigentes, demasiado exigentes, casi ya de locura, vas a desestimular a tu gente. Les vas a bajar la moral. Ahora eso que está bastante de moda, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Se pueden sentir mal y eso está mal. Si le pones 18, ¿qué sucede? Pues evidentemente ya no están tan bien, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Pues si a la antigua, pues viene alguien, ¿no? 15 horas. Claro está que los resultados cada vez se van a ver peor. Pero ojo, ¿no? Una cosa pues es ser exigente y otra cosa es ser loco. Esto es ser loco ya. Ya no tiene sentido. Entonces se está pidiendo cosas ya demasiado, ya ideales, ¿no? 5. Por eso dije que esto era ideal, una fantasía. Si gustas, pones otro valor, ¿no? Si fuese 5 la meta, olvídense, ¿no? Nunca vamos a probar, nunca. Y más aún si amarro esto a un bono de cumplimiento, a un pago, olvídense, ¿no? Eso ya sería un abuso prácticamente, poner metas demasiado exageradas para no pagarle su bono, ¿no? Más que abuso, ya sería algo terrible. Ok. A ver, continúo, nos quedan 3 indicadores, tienen la misma lógica. ¿Qué tal? A ver, ¿todo bien con el audio, con la imagen? ¿Todo bien con el audio y con la imagen? Hasta el momento. Sí, ingeniero. Ok, gracias. Entonces faltan 3 indicadores. Cumplimiento de servicios. En ocasiones esto se puede confundir y, ¿por qué no? Algunos gestores de transporte lo colocan como un solo indicador. Yo de todas maneras
recomiendo, ya depende de ustedes cómo hagan su trabajo, yo recomiendo que sean por separado. Una cosa es salidas y otra cosa es cumplir el servicio. ¿Por qué? A ver, indicador 4. Todo tiene la misma estructura, así que acá no voy a decir gran cosa nueva. Pero miren, a ver, volvamos al indicador 2. Pongamos que de esos 165 viajes planificados, terminaron saliendo 122. Terminaron saliendo 122. Ok. ¿Qué te garantiza que esos 122, ojo, llegaron a la meta, entiéndase, ¿no? Llegaron a la meta. Llegaron a la base donde nos indicó, a la base del cliente. Ya, pero ¿qué te garantiza que esos 122 han cumplido correctamente el servicio? Porque una cosa es llegar. Incluso, ¿no? Acá estamos viendo pues que en ocasiones tendrá que llegar otro camión que el inicial, pero la cosa es llegar, ¿no? Pero, perdón, la cosa no solo es llegar. No solo es decir, ya llegué, listo, págueme, denme mi premio, ¿no? No. Acá podemos tener 172 viajes, pongámonos ya los planificados, podemos tener los viajes ejecutados y aparte viajes o servicios completos. O lo coloco acá mejor, ¿no? 100 viajes, permítame hacerlo un poquito más vistoso. Un poquito más grande también. Ya podemos tener 100 viajes planificados. De esos 100 viajes planificados, 95 fueron ejecutados. Y esos 95, para los criterios que tienes con tu cliente, 90 cumplieron el servicio. O lo cumplieron a un nivel que el cliente, pues, con el cliente está satisfecho. No significa que estos 5 se perdieron justo en la entrada, que se dieron media vuelta, que no descargaron, no. Sino que el cliente puede tener una serie de requisitos para lo cual pueda él denominar un buen servicio. Pongamos que esos 95 viajes, 5 que han descargado el producto, toda la cosa, lamentablemente hubo un tema de mal comportamiento del conductor o del auxiliar. Faltoso, hubo una discusión, o en fin, ¿no? Hizo alguna indisciplina. Entonces, ok, el cliente pues va a descargar, va a recibir su producto, pero ya te está observando que esos 5 servicios ejecutados pues no están cumpliendo sus estándares. No sé si me dejo entender, ¿no? Para diferenciar este indicador del de acá, porque si no hago esa acotación, pues va a parecer que estamos hablando de lo mismo. Ahora, ¿cuáles serían esos criterios? Eso ya sería motivo hasta de un curso, ¿no? Sobre calidad de servicio en el transporte de carga. Pueden ser muchos, y si son clientes corporativos hasta lo tienen en contrato, ¿no? Cómo debe portarse, los implementos que debe llevar, en fin, no es todo un mundo esto de acá, todo un mundo. Habiendo aclarado eso, la lógica es la misma, ¿no? Creo que ya no voy a aburrirlos con eso, porque es bastante similar, ¿no? Acá la división, el porcentaje, la meta, el promedio histórico, ¿no? Estamos en 75%, lo cual es malo. Esto, pues, recuerden, cumplimiento de las salidas y esto, cumplimiento de servicios, y no siempre van a estar de la mano. No siempre van a estar de la mano. Si tu cliente no te mide eso, es decir, al final el cliente se puede, o el despachador, el coordinador del cliente se puede pues agarrar de boca con el conductor y no te van a medir eso, ok, ¿no? Entonces, si fuese el caso, que no es lo recomendable porque sería un trabajo mediocre, este indicador con el de acá se confunden en uno solo. Se confunden en uno solo. Pero como tú quieres pues salir adelante, quieres progresar, vas a diferenciar un buen servicio de un simple cumplimiento. Penúltimo indicador, ya estamos en la recta final de la charla. Disponibilidad de flota, ya esto es bastante intuitivo, ¿no?
Porcentaje de disponibilidad de flota, ¿a qué se refiere? Vamos directo al indicador. El 5. Promedio de vehículos en servicio y promedio diario de vehículos sin servicio. O sea, ¿cuántos camiones están rodando, circulando, y cuántos están parados? Motivo, mala programación, mantenimiento. Generalmente es un tema mecánico, ¿no? Por experiencia, al menos, generalmente es por tema mecánico. La cosa es que puedes ver que no siempre todas las unidades van a estar rodando. Ahora, una observación. Alguien me dirá, ingeniero, pero ya, en su empresa, o al menos sobre el ejemplo que estamos hablando, ¿cuál sería la flota? O sea, la cantidad de camiones que dispone la empresa. Ya, yo te puedo decir, la flota, pongamos en este caso de fantasía. Ya, la flota en este caso, supuesto, que sea de 100 camiones. Que sea de 100 camiones, ya. Entonces, si fuese el caso, la cifra de acá arriba, o sea, la de vehículos, perdón, la suma de los que están en servicio con los que están sin servicio, debería ser 100 siempre, ¿no? O al menos una cantidad constante, siempre. Sí, supuestamente sí, debería coincidir, ¿no? Debería coincidir. Ok, pero ¿por qué no coincide? No coincide porque este es un ejemplo cualquiera. No, no necesariamente. No necesariamente. Hay un motivo más allá. Repito. Si la flota es 100, entonces uno está tentado a pensar, ¿no? Sin servicio y con servicio, ya, pueden variar las cantidades, pero la suma siempre debe ser constante, 100. En este caso, como pueden ver, la suma no es constante en prácticamente ninguno de los meses. ¿Qué pasó? ¿Hubo un error o simplemente estos son números cualquiera y no nos fijamos en eso? No, ese no es el motivo, no es que haya habido un error, esto está hecho adrede. ¿Por qué entonces? ¿Cuál es el motivo? Habría dos motivos, uno más difícil que el otro. El primer motivo es que cada mes pues tú estés comprando y botando camiones, comprando y vendiendo y dando de baja camiones. Ya, pero a menos que tengas una empresa pues muy grande, pues las compras de unidades o renovación de flota no es tan común, no lo haces semanalmente. Ojo, no, semanalmente no estás botando camiones ni comprando camiones, a menos que tengas una empresa gigantesca, una flota inmensa, ¿no? Puede ser ahí tal vez. Hay otro motivo y más realista, ¿por qué no coincide? Porque no siempre se están programando todas las unidades. No siempre se están programando todas las unidades. ¿Y por qué no siempre se están programando todas las unidades? Porque en esta determinada semana, por así decirlo, ya hay otras unidades que están volviendo de un servicio anterior. Claro, quizás tendría un poquito más de visibilidad si fuese de día a día, ¿no? Si este fuese jueves, si este fuese viernes, ¿no? Entiéndase que las que ya están haciendo servicio un jueves, o se están volviendo a ruta, o están yendo a un cliente, pues no las voy a reprogramar, ¿no? Que sigan su rumbo. Y acá estoy reprogramando otras unidades. Y va a haber las que no van a poder salir, ¿no? O sea, esa podría ser, claro, de día a día sí se nota la diferencia, ¿no? De semana a semana como que pasa desapercibido. Ese sería un motivo. Esa sería una forma, una explicación plausible. A mí me ayuda esa forma de trabajar, pero si te confunde un poquito, pues o no crees que es lo mejor para tu operación, maneja la constante, ¿no? Que la suma de ambos tiene que ser siempre igual a la flota, ¿no? Y acá estás incluyendo al día las que están en servicio ya y las que recién estás programando en dicho día, ¿no? Depende, si a ti te hace sentir más cómodo, adelante, ¿no? Hazlo de esa manera.
Estas cositas ya te da la experiencia, ya, por eso se los digo. Nuevamente, el indicador. 100 acá, todo o nada, ¿no? Todo o nada, ¿por qué? Porque el camión está o no está listo. Díganme ustedes un camión que esté listo a medias. Miran, no, que está a mitad de mantenimiento, entonces no está listo, pues. O es que con una llanta salida, con el capó salido, vamos a ir al servicio, es absurdo. O estás o no estás disponible. Bueno o malo. Acá sí, me atrevería a decir que por más flexibles, buena gente que querramos ser, no podemos saber intermedios, ¿no? O el camión sirve o no sirve para el servicio y nada más. ¿Cómo estamos? Estamos mal. 90% en base al histórico. Último indicador y cerramos la charla. Días de round trip. Entiéndase por round trip la cantidad de días involucrados en dar un servicio. Ojo que en algunos países no le dicen round trip, le dicen ida y vuelta, ida y venida, o le dicen viaje redondo. O sea, voy al cliente y regreso a la base. Dejemos de lado, porque no va a haber tiempo, el caso que haga retornos o que me vaya por unos puntos adicionales, ¿no? Eso ya lo vuelve un poquito más complejo. Ok, acá es sencillo. ¿Cuántos días tú deberías demorarte en atender al tal cliente? ¿Cuántos días realmente tú te estás demorando? Estamos colocando acá, repito, un caso básico porque los matices hay por montones. Te demora 7 días, pero no necesariamente por ineficiencia, sino porque el cliente te está pagando la sobreestadía o porque te quedaste un día más para poder cargar un retorno y por ende eso te van a pagar más y el flete de vuelta pues te sale, es atractivo, ¿no? O sea, hay varios motivos. O simplemente, pues, ya fue un temita de carretera, ¿no? En fin, ¿no? Esos matices los dejamos para otra ocasión. La cosa es que nuevamente lo medimos, ¿no? Lo medimos con respecto, acá la meta es 5 días nuevamente. Acá sí va a ser bastante cuidadosos, mientras que en algunos de los indicadores podía yo subir o bajar el valor, porque soy muy buena gente o muy malo. Entenderemos que la cantidad de días del viaje, el round trip, no puede bajar a pura voluntad. Entiéndase que yo voy a una determinada velocidad con una determinada máquina y yo no puedo decir, no, ahora señores, señoritas, va a ser 3 días. ¿Qué significa? Que el camión va a ir a 120 kilómetros por hora o le van a salir alas, ¿no? Ya no tiene sentido. Esta meta, más que meta, pues ya vendría a ser un dato obligado por la experiencia misma. Tal vez un día menos, ¿no? Pero, o un día y medio menos, o medio día menos, ¿no? Pero decir, no, ahora yo como soy el nuevo gerente y estudio en Mayugo, soy súper exigente, va a ser 2 días, ¿no? Eso es un absurdo. Miren las cosas que estamos hablando y que no te las da el Excel, ¿ah? Estas cositas, pues muchas veces se le escapa al analista. Ok, ya para ir acabando, ¿qué más? Bueno, tenemos el porcentaje. Entiéndase que yo debería estar cercano al 100%. Si yo estoy menos del 100% es porque me estoy demorando más, lo cual no está bien, a menos que haya una buena excusa. Si yo estoy más del 100%, entiéndase pues que me he demorado menos. Pero por supuesto hay límites, ¿no? Hay límites, pues yo no me voy a demorar un día, pues. Ya no tiene sentido este indicador, ya no tiene sentido. ¿Estamos bien o estamos mal para acabar? Estamos en 5. Vaya, qué negativo. 5. No, acá, perdón. Estamos en 9. A ver. Con esto acabamos. Creo que hubo un pequeño temita con el promedio ejecutado. Ajá. En algunos agarra el indicador, en otros agarra el histórico, ¿ah? Hay que tener ahí mucho ojo. 5.4. Estamos regular. Estamos regular. De mis indicadores de gestión, 3 malos y 3 regulares, ¿no? Hay bastante por mejorar todavía. Y con eso finalizamos. No sé si hay alguna duda o comentario, por favor. No
hay ninguna pregunta, ingeniero. Bueno, muchas gracias por su participación, ingeniero, y para los próximos Mayu Lives vamos a seguir desarrollando temas interesantes para nuestra comunidad. Y los que nos están viendo, les invitamos a registrarse a nuestra plataforma mayugo.net y suscribirse a nuestro canal de YouTube y a seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de todo. Muchas gracias, ingeniero, que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias. Buenas noches con todos.